Buenos días, tardes o noches, comandantes. Aquí su amiga Celica que está de vuelta. Y qué mejor momento para recibir esta colaboración que todos estábamos esperando. Dante y Vergil están integrándose al elenco de Punishing Gray Raven, por lo que venimos a traerles esta guía sobre cómo deberán jugar con estos dos personajes a nivel de meta en Punishing Gray Raven. Como sabemos, tanto Dante como Vergil son personajes donde lo que más importa es el estilo y las combinaciones locas que podemos hacer con sus combos, por lo que depende enteramente de su imaginación. Y es brillante que en esta colaboración nos hayan traído casi todo el magnífico repertorio de movimientos con los que aquellos fanáticos a los combos impresionantes podrán crear absolutas maravillas. Para esta guía, vamos a explicar cómo funcionan los personajes, sus equipos donde brillan y algunas recomendaciones, por lo que ¡vamos a verlo! Como es habitual, vamos a comenzar esta guía viendo qué es lo que hacen los personajes en su kit de movimientos básicos y para qué sirven los controles que tenemos en pantalla. Lo primero que vamos a notar es que tanto Dante como Vergil no se parece en nada a los otros personajes que se encuentran en Punishing Gray Raven, ya que estos tienen múltiples armas, y la forma en cómo podemos cambiar entre ellas es por medio de los orbes. Cada orbe también está asociado a una serie de combos diferentes, tales como presionar el orbe rojo con la Devil's Sword activa hará un movimiento llamado Stinger, pero si volvemos a pulsar el orbe rojo mientras ejecuta el Stinger, estaremos haciendo otro movimiento llamado Million Stab, o si lo dejamos pulsado, estaremos haciendo un Overdrive. Quienes hayan jugado a Devil May Cry en algún momento estarán familiarizados con todos estos sets de movimientos, ya que casi todos están integrados en esta colaboración. Hablemos de Dante primero. Como se dijo en otros vídeos, este personaje será de elemento fuego con afijo de ignición. Este tiene 5 orbes principales y muchos otros secundarios en la parte superior que se van gastando. Acorde usemos alguno de los principales. Entre los principales tenemos el de salto. Este botón nos permite hacer uso de la movilidad de Dante, como hacer dobles saltos o enviar al enemigo hacia arriba con un High Time. El orbe rojo permite el uso de la Devil's Sword, y este hará movimientos distintos basados en si lo pulsamos una vez, lo dejamos pulsado, lo ejecutamos en el aire o si lo encadenamos con otros movimientos. El orbe azul permite el uso del Balrog, y de igual forma que con la Devil's Sword, este hará distintos movimientos dependiendo de cómo se utilice. El orbe amarillo permite el uso del sombrero y solo puede ejecutar 2 movimientos. Si Dante está en el suelo, este puede invocar una lluvia de gemas cuya intensidad depende de si se deja pulsado o no, y en el aire permite atraer al enemigo hacia tu posición. El orbe del arma es para utilizar a Ebonian Ivory o utilizar a Coyote. Esta cambiará dependiendo de si se tiene activa la Devil's Sword o el Balrog. Además de esto, tiene otros movimientos con sus botones básicos, como puede ser los combos con el ataque básico, usar el Royal Guard con el botón de esquiva cuando se está quieto, si se está en movimiento y usa el botón de esquiva, entonces usará el Trickster para acercarte a los enemigos, el botón de la mascota que activa movimientos especiales con la moto, incluso el indicador de la Core Passive también tiene una función. Puedes hacer la provocación pulsando en el indicador, el botón de la Ultimate que activa el Sin Devil Trigger, y este también tiene sus propios ataques, por lo que los invito a ustedes, comandantes, a explorar todo lo que pueden hacer estos personajes para no hacer la guía tan larga. En el caso de Vergil, este será un personaje de daño físico con afijo de Ultima Slash. Funciona de manera similar a Dante, con la diferencia de que este también tiene sus propias armas. Acá tendremos 4 orbes principales y los secundarios. En cuanto a los principales, tenemos el orbe rojo en el cual utiliza a Yamato, el orbe azul que usará a Mirage Edge y el orbe amarillo que usará la Beowulf. Como se dijo antes, cada una de estas tiene sus propios combos dependiendo de si se pulsa una vez, se deja pulsado, si se pulsa en el aire o si se encadena con otros movimientos. En cuanto a los botones básicos, podemos hacer combos ya sea en el suelo o en el aire con el botón de ataque básico. Podemos teletransportarnos con el botón de esquiva, usar el botón de la mascota para hacer algunos ataques como la lluvia de espadas si se tiene cargado. Al mantenerlo pulsado podemos hacer la Spiral Blade, y si lo pulsamos una vez sin que este esté cargado, podemos hacer el Mirage Blade.
El botón de Ultimate que activa el Sin Devil Trigger, que permite hacer el uso del Doppelganger, que es un clon que copia todos nuestros ataques con la Yamato y permite hacer el movimiento más icónico de Devil May Cry, el Judgment Cut. Este puede variar si se pulsa una vez o si se deja pulsado. Y la barra de la Core Passive que permite hacer la provocación mítica de Vergil. Como tip, Vergil puede en el menú de habilidades activar el poder cancelar el Sin Devil Trigger, lo que permitirá hacer combos como el motivacional de Vergil, permitiendo pasar de forma humana a demonio a conveniencia. No hablo taca-taca, señor. Ni siquiera lo voy a intentar. En cuanto a los indicadores de las Core Passive, aquí hay que tener en cuenta algunos aspectos. El indicador de la Core Passive de Dante tiene dos iconos que se van a llenar cuando se usan los orbes secundarios. El icono con la D y la espada, o del guante, se llenarán al usar la Devil Sword o el Balrog usando orbes secundarios, al usar el movimiento de Real Impact o Dance Macabre teniendo activo Devil Sword o Balrog y usando el ataque cargado, todo lo que esté acumulado en la espada y la D, pasará al contador que está por encima hasta 600. 400 con la D y 200 con la espada o guante. Esto es repetible hasta que el número llegue a 1000, que es el máximo. Activar el Sin Devil Trigger. También llenará una segunda espada para que puedas llegar a los 1000 antes de usar el Judgment Gauge. Aquí es importante tener en cuenta que hacer el Real Impact o el Dance Macabre cambia el tipo de daño que vas a realizar. Si lo haces con Real Impact, también acumularás cargas de ignición para hacer daño con el afijo de ignición. Si lo haces con Dance Macabre, solo hará daño de fuego. Importante tener esto en cuenta para cuando veamos las rotaciones. El indicador de la Core Passive de Vergil también tiene elementos a tener en cuenta, al igual que Dante. Como Dante, cada arma tiene su propio indicador, pero comparten la carga entre todas y el contador solo aumentará si usamos ataques básicos en el modo Sin Devil Trigger hasta un máximo de 300. Es importante tener en cuenta que, al igual que Dante, si usas un arma u otra, el tipo de daño cambiará. En el caso de Vergil, usar Mirage Blade habilitará el uso del afijo de Ultima Slash, mientras que los otros solo harán daño físico. Para hacer daño de Ultima Slash con Vergil, así como en otros personajes, lo importante es cambiar el número de cargas grande del afijo por el número pequeño. Vergil con un combo de Mirage Blade puede generar hasta 6 cargas del afijo, pero estas solo se transformarán estando en la forma Sin Devil Trigger, haciendo uso de ataques básicos hasta consumir todas las cargas. En ese momento, activar el Judgment Cut para hacer daño de Ultima Slash. Y esto nos lleva al siguiente segmento, explicar las rotaciones y equipos. A diferencia de todo lo que se puede hacer con estos personajes, las rotaciones meta son bastante simples, pero debo aclarar que esto es tomando en cuenta que Dante y Vergil están en SS con su arma y Deadline Timing. Tengan en cuenta que esto es lo mínimo que deben tener para estar en el meta. En el caso de Dante, tanto para el daño de fuego como el daño de ignición, la rotación va a ser casi igual, simplemente cambia la primera entrada de orbes tal como se dijo anteriormente. Para daño de fuego, hacer la entrada con la Devil Sword y para daño de ignición, hacer uso de Balrog. Para daño fuego, estaremos usando a Vera Geiravor y Watanabe Epitaph como compañeros, aunque si no tienen a Watanabe, también pueden usar a Nanami Star Trail. Al entrar, hacer uso 2 veces del orbe rojo y usar el ataque cargado hasta que el indicador llegue a 600, luego hacer la primera ultimate para entrar a Sin Devil Trigger y dejar presionado cualquier orbe principal hasta que el indicador llegue a 1000 y hacer la segunda ultimate antes de pasar al siguiente personaje. Para daño ignición, el equipo lo compone con Vera Geiravor y Nanami Star Trail. Es exactamente lo mismo, solo que esta vez no haremos uso de 2 orbes rojos, sino de 2 orbes azules para usar a Balrog. Al tener 4 cargas de ignición, dejamos presionado el ataque cargado hasta que el indicador llegue a 600 y entrar al Sin Devil Trigger. En ese momento, dejar presionado el orbe rojo hasta que las cargas de ignición lleguen a 20 y el indicador a 1000 antes de hacer la segunda ultimate. En el caso de Vergil, las rotaciones para daño físico y para Ultima Slash van a variar un poco, pero el equipo será el mismo para ambos, Alisa como amplificadora y Hanjin como tanque. Como aclaración,
Han-Jin en este afijo es quien cataliza este equipo, por lo que tener la SS3 tiene mucha importancia, ya que puedes poner muchas más marcas del afijo y por consiguiente hacer más daño. Sin embargo, el equipo sigue siendo utilizable si solo la tienen en SS, pero teniendo presente que el daño será menor. Para daño físico, Vergil estará usando 2 veces el orbe amarillo y ataque cargado para hacer el combo de Beowulf. Se presionará la primera ultimate y se mantendrá el botón de salto hasta que la barra de su core passive se ilumine y soltar. Esto hará 3 ataques y luego mantener la ultimate para salir del Sin Devil Trigger. Luego pueden usar el orbe amarillo nuevamente y un ataque cargado antes de pasar al siguiente personaje. Para el daño de Ultimate Slash, vamos a estar usando la Mirage Blade y Yamato dependiendo de cómo esté el contador de Ultimate Slash. Como sabemos, Han-Jin también coloca y dispara las marcas de este afijo, por lo que solo vamos a utilizar los básicos de Mirage Blade si necesitamos hacer el cambio entre el número grande y el número pequeño. Al entrar al campo, lo más probable es que tendremos cargas que dejó Han-Jin, por lo que vamos a usar 2 veces el orbe azul y un ataque cargado antes de activar la ultimate. Mientras está la animación, vamos a cambiar a Yamato para hacer básicos con ella y no gastar la reserva de las marcas de Ultima Slash, hasta que aparezca la segunda ultimate. Mientras está en la animación de la segunda ultimate, pasaremos a Mirage Blade y usaremos 2 veces el orbe azul y un cargado para activar la ultimate, y esta vez sí usaremos los básicos de Mirage Blade para cargar el Ultima Slash antes de hacer la segunda ultimate y pasar al siguiente personaje. Vergil es un personaje que para este afijo necesita de deadline timing para mantenerse al día con el gasto de los orbes secundarios. Si no tienen deadline timing o su arma, solo van a poder hacer una rotación simple con Yamato en vez de las 2 que expliqué anteriormente, teniendo en cuenta de que deben dejar marcas del afijo con Han-Jin antes de que Vergil entre al campo. En cuanto a equipamientos, Vergil usará 4 piezas de Patton y 2 de Cody con resonancias de ataque y crítico más 15 en la parte superior y Signature Move Level más 1 en la parte inferior. En cuanto a las resonancias de las armas, como se dijo anteriormente, es importante deadline timing y si quieres colocarle otras, pueden usar Glorious Afterglow e Incandescence. En la armonización del arma, usará Coti. Para Dante, vamos a utilizar 4 piezas de Shakespeare y 2 de Coti con resonancias de ataque más 15 en la parte superior y Signature Move Level más 1 en la parte inferior. En cuanto a resonancias, pueden usar Deadline Timing, Glorious Afterglow y Matrix Lightning. Y eso, comandantes, es lo que deben saber sobre Dante y Vergil a nivel de meta en Punishing Grey Raven. Una vez más, el verdadero disfrute de estos personajes se encuentra en su combate estilizado, por lo que van a disfrutar muchísimo de jugar con ellos para hacer combos increíbles, como por ejemplo hacer el mítico combo motivador de Vergil. Espero que esta guía haya sido de utilidad para todos ustedes, comandantes. Nos veremos próximamente con más contenido. No olvides dejar tu me gusta y comentario para apoyar al jefe. ¡Chao, chao!